Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Migración y Género. Como es costumbre, tenemos una cita en nuestro canal todos los miércoles y hoy vamos a hablar sobre la violencia de género en el contexto de origen y su transversalidad en la localidad de acogida, concretamente en África, Latinoamérica y Asia. A día de hoy, el género es un factor determinante en las causas de migración. Muchas mujeres migran a consecuencia de la violencia de género que se produce en los contextos o países de origen, pero esa migración que es producida como consecuencia de la violencia de género también se encuentra con otros tipos de violencia en el territorio de acogida. ¿Por qué es importante analizar los contextos de origen? Para entender cómo esas violencias producen efecto negativo en las mujeres y pueden ralentizar su proceso migratorio. Las mujeres migradas necesitan mucho apoyo. Las mujeres migradas en el territorio o en el contexto de acogida necesitan mucho apoyo psicosocial y sobre todo de políticas públicas que puedan mitigar los daños de violencia que han sufrido tanto en el territorio de origen como las violencias que vienen sufriendo en el territorio de acogida. Y hoy precisamente vamos a abordar principalmente el contexto de las violencias de género en Latinoamérica. ¿Por qué hablar de Latinoamérica? Durante el proceso de intervención social e inserción sociolaboral 2023-2024, Migrar Sin Fronteras comportó una totalidad de 100 personas. De las 100 personas, 80 personas hacían parte del proceso de inserción sociolaboral. Más de la mitad de las 80 personas, estamos hablando de un 60%, eran mujeres de origen diverso y el 43% de esas mujeres pertenecían al continente latinoamericano. Estos datos son corroborados por otros organismos de la ONU que efectivamente hablan de datos elevados de migración femenina en Latinoamérica, principalmente por los feminicidios que cada vez más incrementan en el contexto latinoamericano. Solo en el año 2021, 4.473 mujeres fueron asesinadas en 29 países de Latinoamérica. Estamos hablando que la violencia de género se ha convertido en un problema de salud pública en gran parte de los países latinoamericanos, donde se producen diferentes violencias: violencia económica, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y feminicidios. La feminización de la pobreza en Latinoamérica obliga a muchas mujeres, madres y responsables de familia a tomar la decisión de migrar, escapar de los contextos durísimos de vida donde incluso su salud sexual peligra y su seguridad como mujer, a cruzar fronteras de diferentes países para encontrar una seguridad jurídica en contextos sea americanos, en este caso América del Norte, o europeos, y en nuestro caso en el territorio de Euskadi. Más de la mitad de las mujeres latinoamericanas que hacen parte del proceso de intervención social e inserción sociolaboral de Migradas Sin Fronteras han solicitado apoyo psicológico a consecuencia o a causa de las violencias que se vienen dando o que vienen produciéndose en ellas desde el territorio o contexto de origen. Esas violencias, una vez en el territorio de acogida, en nuestro caso Euskadi, se juntan con otros tipos de violencia como pueden ser la xenofobia, el racismo, entre otras. Un caso parecido se da con las mujeres asiáticas que han hecho parte del proceso de intervención social o inserción sociolaboral de Migradas Sin Fronteras. Las mujeres asiáticas, además de la brecha lingüística, experimentan también violencia doméstica, aunque en ese caso es más difícil expresarlo porque en un contexto cultural es una situación bastante normalizada, además de decir que es una comunidad un poco difícil de penetrar, mas sin embargo al conseguir superar la brecha lingüística nos damos cuenta que ellas también sufren o experimentan un modelo de violencia producto de un sistema cultural patriarcal que normaliza la violencia física, sexual
dentro del contexto de pareja o de las relaciones, lo cual hace muy importante también trabajar con este colectivo. En el caso concreto del continente asiático se estima que un 20% o un 30% de la población ha sufrido o ha experimentado algún tipo de violencia, concretamente en Asia Central, y ese tipo de violencia está ligado al concepto del honor masculino frente a la vergüenza femenina. Sin embargo, entender el contexto cultural del continente asiático nos ayuda a entender y acercarse a las mujeres asiáticas para poder ayudarlas a sobrellevar este tipo de violencias producto de un sistema patriarcal cultural que penetra en su educación y que una vez en el territorio de acogida necesitan ampliar sus redes de apoyo para poder hablar de estas violencias, desnormalizarlas o dejar de normalizar este tipo de violencias y poder recibir apoyo psicosocial. Si bien en el caso de Latinoamérica y Asia, la violencia de género en los contextos de origen repercute también en las mujeres durante su proceso migratorio y sobre todo en el territorio de acogida, este caso no es ajeno a las mujeres africanas, tanto del África del Norte como del África subsahariana, aunque en este caso vamos a mencionar el concepto o por lo menos el papel o la influencia de la religión. En el contexto de las mujeres africanas del África del Norte se presenta mucha violencia a consecuencia de la religión, como un factor que oprime a las mujeres y que las encierra en un contexto religioso y cultural en el que sufren múltiples de violencias, entre ellas la mutilación genital y los crímenes de honor. En la África subsahariana, además de la religión, se mezclan otros factores como es la cultura y la falta de seguridad jurídica, así como la feminización de la pobreza de las mujeres, por lo que muchas mujeres del África subsahariana, en busca de una seguridad jurídica, un espacio en el que puedan vivir libremente sus derechos y tengan una estabilidad económica, migran a contextos americanos, migran a contextos occidentales y en nuestro caso en Euskadi para poder sentirse libres y mejorar su situación económica. Todas esas violencias que hemos mencionado que suceden en el territorio de origen, una vez en el territorio de Euskadi se casan con un principal factor que es la inseguridad. Esa inseguridad producto de la situación irregular de muchas mujeres o de las escasas redes de apoyo. Además, el choque con políticas públicas segregacionistas que no permiten a la mujer tener un acceso o una comunicación más libre y directa con las instituciones de la administración pública y que además las aísla o excluye socialmente, obligándolas a sobrevivir dentro de su propia comunidad. Entendiendo que una vez que estas mujeres migran al territorio de acogida, migran de un contexto de país, pero no salen del contexto cultural siempre y cuando que sus redes de apoyo esté compuesta por personas de su propia comunidad. La exclusión social que deriva de un sistema migratorio que obliga a las mujeres a sobrevivir durante 2 años en situación irregular, 2 años como mínimo, y durante esos 2 años en los que se producen o se multiplican las violencias que estas mujeres vienen sufriendo en el territorio de origen y que van a sobrevivir con esas violencias durante los 2 años en el que el sistema las obliga a vivir en situación irregular. El apoyo psicosocial y la toma de conciencia de parte de las instituciones de la administración pública y de feministas que componen esas instituciones es imprescindible para mitigar los riesgos de violencia de género en mujeres migradas y apoyar a las mujeres migradas con el fin de que puedan tener una vida libre de violencia de género. A pesar de todas estas realidades que hemos compartido con ustedes, sí existen mujeres migradas conscientes de los desafíos a los que se enfrentan las mujeres
tanto en el territorio de origen como en el territorio de acogida, y que éstas inician su vida en el mundo del activismo con el objetivo de visibilizar las múltiples violencias que sufren las mujeres, cómo la violencia de género se encuentra con otras violencias que transversalizan a la mujer migrada y que además incrementan los daños físicos, psicológicos de esas mujeres en su proceso migratorio. Si el proceso migratorio de las mujeres ya es una odisea, Quindi ayuda a visibilizarlo. Quindi Akeju es una española de origen nigeriano que recientemente fue homenajeada o reconocida. Si bien es verdad que la vida de las mujeres migradas ya es una odisea a consecuencia de la violencia de género que se produce tanto en el contexto de origen como en el contexto de acogida y que además se entrelaza con las otras violencias que se dan en el contexto de acogida, en nuestro caso en Euskadi, sí que también existen mujeres migradas conscientes de esa realidad y que luchan para visibilizarlas y mejorar el proceso migratorio de las mujeres. Hoy vamos a hablar de Quindi. Quindi es una mujer multifacética, reconocida por ser influencer, activista, enfermera, bailarina, investigadora, muchas cosas al mismo tiempo. Quindi ha sido reconocida en los premios Mujeres Migrantes Bilbaínas por el Ayuntamiento de Bilbao. Quindi es un ejemplo a seguir para muchas mujeres migradas que llegan aquí en el contexto de Euskadi jóvenes, pero que hacen de la violencia de género una realidad que no solo se cuenta en los barrios o detrás de las paredes, sino que se visibiliza en las redes sociales, se visibiliza en los espacios públicos y además se proponen estrategias tanto públicas como sociales para combatir y mitigar los riesgos de violencia de género. Además, el arte hace que muchas mujeres se integren socialmente en los contextos, en este caso africano, y que los jóvenes tengan más espacio de interculturalidad. En ese contexto, Quindi juega un papel muy importante. Quindi Akeju es cofundadora de Afrocolectiva y miembro de la comunidad negra de Euskadi. La resistencia de las mujeres africanas, en este caso en Euskadi, tiene cara, y esta cara es la de Quindi Adechu. Como referente os dejamos ese dato para que podáis informaros, investigar más sobre ella, y seguimos aquí compartiendo más referentes en nuestros siguientes programas. Como bien hemos dicho, la situación de violencia en los contextos de origen y su transversalidad en el territorio de acogida es un tema imprescindible en el que profundizar si queremos una migración libre de violencia de género. Recuerden que una vida libre de violencia de género es una vida pacífica y la paz está en el centro del diálogo mundial. Por lo tanto, sigamos abordando el tema de la violencia de género en el proceso migratorio y abordando o velando por políticas públicas interseccionales y diversas que incluyan a las mujeres de origen diverso y a las mujeres del territorio de acogida para crear esta igualdad no más discursiva, sino más práctica. Nos vemos en nuestro siguiente programa Migración y Género.